Ya está en contacto con nosotros, le agradecemos mucho la atención al diputado nacional Esteban Paulón. Vamos a hablar de uno de los escándalos de estos últimos días que tiene que ver con los créditos hipotecarios del Banco Nación a funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza, como así también al concejal lujanense Alexis Hassem, empleado del Banco Nación, con licencia desde que asumió su banca el 10 de diciembre pasado, y también con el crédito que obtuvo su madre en el mismo momento y por un monto también superior a los 200 millones de pesos. Esteban, muchísimas gracias por la atención. Alejandro Eschafino y Gonzalo Orue por acá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bien, muchas gracias, Esteban, por atendernos. Claramente hay dos planos en este asunto. Uno tiene que ver con lo político y otro con lo judicial. ¿Dónde estamos parados ahora en cada uno de ellos? Bueno, la verdad que en un momento donde nosotros estamos pidiendo informes y el Banco Nación ha anunciado que va a entregar listados y auditorías de los créditos otorgados, fundamentalmente para poder entender lo que a primera vista luce como una desproporción entre el nivel de ingresos demostrados por las personas que han ido a tomar los créditos otorgados y obviamente un trato preferencial en algunos de los casos, que habrá que analizar caso por caso, en el cual a personas que tienen cargos políticos o que tienen cargos políticos electos, se les ha considerado la situación laboral como si fueran personal de planta permanente del Estado. Es cierto que los bancos habitualmente tienen líneas de crédito especiales, bonificadas, particulares para las personas que cobran sus salarios en esos bancos. Es cierto que el empleo público brinda estabilidad, obviamente, y eso hace que muchas veces haya mayor facilidad para acceder a determinado tipo de créditos. Lo que también es cierto es que a prima facie aparecen funcionarios políticos que tienen lapso limitado de tiempo, mucho menor a los 30 años que supone un crédito hipotecario, aparecen beneficiados por créditos muy convenientes, por montos muy por sobre el promedio de lo que es el mercado, ¿no? Nosotros estamos hablando del crédito hipotecario promedio del Banco Nación es de $100.000. La mayor parte de los créditos que se otorgan son entre $60 y $80.000, lo que podría ser un departamento de un ambiente o de dos ambientes, dependiendo del barrio y la localidad, porque aparte uno tiene que pagar una parte adicional. Pero vemos que dentro de los 50 créditos de mayor monto que superan los $200.000, $250.000, aparece sobre representado un número importante de personas vinculadas a La Libertad Avanza, ¿no? Y en ese sentido estamos a la espera de toda la información para poder terminar de analizar qué patrón existe y obviamente cruzando datos también, no solo en el nivel nacional, sino a nivel provincial y municipal, porque como estamos viendo, evidentemente ha habido créditos otorgados también no solo al funcionariado nacional, sino también a otras personas que se vinculan en localidades o en legislaturas provinciales o en gobiernos provinciales con La Libertad Avanza. Esteban, habló el ministro de Economía Toto Caputo y uno de los argumentos que expuso da la impresión de que es bastante flojo, diciendo el Banco Nación otorgó 27.000 créditos hipotecarios, los funcionarios o legisladores vinculados al gobierno, bueno, naturalmente dentro de ese número son los menos. Sí, a ver, son los menos matemáticamente. Cuando uno hace doble clic y piensa qué porcentaje son de los créditos más altos, son la mayoría, son el 60%, no son los menos. Cuando uno piensa que personas que no tienen historial crediticio, que hasta el año 2024, antes de entrar a la función pública, eran monotributistas o autónomos, que están iniciando recién hace pocos años su carrera laboral en el mundo del trabajo registrado y acceden de golpe a créditos de 250, 300, $350.000, evidentemente, primero hay algo que nos llama la atención y en segundo lugar, por más que esto pueda llegar a ser legal, porque haya algún tipo de disposición del banco o alguna medida que lo permita, la verdad que es llamativo y antiético, ¿no? El ministro dijo que esto era legal, ético y moral. Y yo creo que no. Yo creo que en un país que tiene una crisis habitacional muy importante,
que tiene muchísimas familias que no tienen, que llegan a duras penas a pagar un alquiler, incluso teniendo trabajos registrados. Hoy el salario promedio del trabajo registrado es 900.000 pesos, 1.000.000 de pesos. Que no haya una política activa de crédito hipotecario para esos sectores y que el crédito hipotecario del banco público que fondeamos entre todos se vaya a créditos de más de $200.000 para gente que va a comprar casas en countries, me parece que el ministro tiene que revisar su vara ética. Obviamente, no es un ministro que tiene todos sus fondos afuera del país, en algún paraíso fiscal, en la isla de Man y en algún otro paraíso fiscal, entonces evidentemente estas cuestiones de la ética no le hacen ruido, pero creo que de cara a la sociedad queda muy mal parado porque termina defendiendo lo que en principio a simple vista, y esperamos la información para corroborarlo, luce como un privilegio que tiene un sector de la población por sobre otros sectores que también lo necesitan. Claro, varias cuestiones que llaman la atención, Esteban, y te traslado las inquietudes. Tienen que ver con los montos. En el caso de los dos créditos que fueron otorgados a vecinos de Luján, a este trabajador del Banco Nación, coordinador general del directorio del Banco Nación, Alexis Hassem, y también a su mamá, los dos en marzo del año pasado, por 220 millones y 204 millones, respectivamente. Estamos hablando de montos que son mucho más que suficientes para cualquier casa normal dentro de nuestro partido de Luján. Para el que conoce más o menos el mercado inmobiliario en Luján, con 150.000, 200.000 dólares, te comprás una tremenda casa en una gran ubicación en el centro de la ciudad de Luján. Y si uno mira lo de los funcionarios nacionales o legisladores nacionales, hablar de 300.000, 400.000, 500.000 dólares, también hablamos de propiedades que serían costosísimas. Sí, a ver, evidentemente es así y claramente ese tipo de créditos no se autorizan en una sucursal, son créditos que se autorizan habitualmente en la Casa Central o a través de la alta gerencia, por eso también hay que ver quién autorizó esos créditos. En el caso del concejal, siendo un empleado de planta permanente del Banco Nación, quizá tenga algún tipo de explicación ese otorgamiento, porque él puede plantear la estabilidad en el empleo y seguramente tendrá un buen nivel salarial en el banco. Sí. Entiendo, habría que ver sobre iguales condiciones si ese tipo de créditos se le darían a otro empleado del banco. Y por otra parte, aparece el crédito a la madre, que también hay que investigar, pero evidentemente ahí hubo una firma de alguien de la alta gerencia del banco que habilitó justamente ese crédito, y es lo que hay que ver, porque ahí sí estamos hablando de un trámite discrecional donde evidentemente la cercanía y la pertenencia de él a la coordinación del directorio, del Banco Nación, etcétera, le ha facilitado acceder a un crédito por fuera de los cánones establecidos para cualquier otro crédito. ¿Qué significaría, qué puede llegar a significar, diputado, que, por ejemplo, la propia madre del concejal en octubre y noviembre, por este crédito hipotecario del Nación, estaba en situación 2, en diciembre del año pasado en situación 3, pero estuvo en situación 4, con alto riesgo de insolvencia, por dos créditos, con Credil y con Crédito Argentino? Es información pública, créditos chicos de 3 y 4 millones de pesos, pero en situación 4, con alto riesgo de insolvencia. Bueno, evidentemente una mujer de suerte, ¿no? Porque pasar de no poder pagar un crédito personal a sacar un crédito de varios cientos de millones, evidentemente o se ganó el loto, o se ganó el Kini, o heredó algo y no lo sabemos todavía, tendrá que dar las explicaciones seguramente, pero es claro que hay una operatoria de una excepcionalidad que tenemos que observar y que tenemos que poner sobre la mesa, porque también si no, hacemos como que no pasó nada y en realidad es clara esta discrecionalidad y es claro que hay un trato preferencial para algunas personas y en ese sentido es importante que lo señalemos, ¿no? De todos modos, reitero, puede no haber nada ilegal porque pueden haberse tomado determinadas prevenciones, de haber resoluciones internas del banco, etcétera. Lo que sí seguramente es que ha habido un trato de privilegio y es lo que tenemos que determinar. Si a iguales condiciones de las madres de los empleados del banco
o de las madres de los concejales y de los funcionarios políticos, o cualquier madre se pueda acercar al Banco Nación y le otorgan un mismo crédito con la misma tasa y las mismas condiciones por el mismo monto, con el mismo récord crediticio, bueno, estaremos ante un caso de un banco que evidentemente no se interesa mucho por cuidar el patrimonio de su propio patrimonio, ¿no? Y si vemos que hay una discrecionalidad, como es lo que luce a simple vista, más allá de lo que después podamos investigar y profundizar, evidentemente allí hay un uso indebido de algunas influencias y algunos contactos para que en la alta gerencia del banco se autoricen créditos como este y se otorguen créditos como este, y también, por ejemplo, como los de la diputada Lorena Villaverde, que teniendo embargada la dieta del Banco Nación, la dieta que cobra como diputada, que la cobra por el Banco Nación, igualmente también accedió a un crédito varias veces millonario, ¿no? Y ahí hay que poner el ojo en cuáles han sido los criterios de otorgamiento de esos créditos. Estamos hablando de una Villaverde que estuvo envuelta en una causa muy grave en los Estados Unidos y que volvió a los primeros planos con el caso Esper, Fred Machado y compañía. Sí, más allá de eso, que es una causa que ella hizo un acuerdo en Estados Unidos, sí. Hay que decir que es la diputada que está procesada por estafa, por vender múltiples veces lotes para un desarrollo inmobiliario, y eso ha hecho que le embarguen el sueldo y evidentemente, independientemente de lo que haya pasado en el pasado con otra causa, que podrá haberla cumplido, podrá haberla extinguido, y eso no quiere decir que la debe arrastrar a lo largo de toda la vida. Hoy, en la actualidad, está involucrada en otra causa que claramente impediría que pueda acceder a un crédito. Seguramente cualquier banco privado no le hubiera dado un crédito hipotecario, y mucho menos por ese monto y en esas condiciones. En algo que también llama la atención, caso Villaverde, pero caso Federico Furiase, por ejemplo, economista con trayectoria y aparentemente antes de la función pública con buenos empleos, que estos créditos hipotecarios son para primera vivienda, para vivienda única, de ocupación permanente, y es llamativo que personas aparentemente exitosas en el sector privado, ninguna tiene casa. Bueno, en realidad esta línea de crédito no solo es para primera vivienda o vivienda única, es el otro tema, también donde hay que discutir cuál es la política crediticia del Banco Nación, porque la verdad que darle crédito a personas que van a ir a comprar casas en los countries, como seguramente ha hecho Furiase o como seguramente ha hecho Inchauspe, que es el que obtuvo el crédito hasta ahora más alto de los registrados, que es director del Banco Central y por tanto el director de la entidad que controla los bancos, obtiene de bancos públicos créditos muy convenientes para comprar casas en country. La verdad es que es un despropósito y una burla la gente que todos los días viaja horas para laburar, para ganarse el mango y para intentar pagar un alquiler, y soñaría con un pequeño terreno en el cual de a poquito ir construyendo una casa, como tal vez pudieron hacer nuestros viejos o nuestros abuelos, y hoy es un sueño casi imposible para muchísimas personas y muchísimas familias en Argentina, ¿no? Por eso también, cuando el ministro de Economía dice que esto es ético, bueno, ya vemos la vara ética que maneja Toto Caputo. Evidentemente no es la vara ética que maneja la enorme mayoría de los argentinos y las argentinas, que quiere con su trabajo y con su esfuerzo poder acceder a la casa propia y a la tranquilidad de tener un techo, poder acceder a un crédito, pero parece que si no sos funcionario, no tenés a alguien que levante el teléfono por vos, al crédito no podés acceder. Además, claro, con estos dos casos muy puntuales... Los tengo que dejar porque tengo otro compromiso ahora a las 8 de otra radio, ¿eh? Sí, la última. Les agradezco muchísimo. Sí. La última, Esteban, puede ser... ¿Qué podría pasar con esto? ¿Puede ser que en algún momento de la historia, no sé, se anulen las deudas, que no esté garantizado la devolución de los créditos? ¿Qué puede ocurrir en los casos estos? A ver, en lo inmediato, con toda la información en la mano, habrá que ver si efectivamente se prevé el establecimiento de la comisión de algún delito, y en ese sentido, obviamente, hay funcionarios públicos, que son los funcionarios políticos, no los de carrera, sino los políticos del banco, que han firmado estos créditos y que deberán responder por la posible insolvencia de los créditos o por haber
utilizado influencias para otorgar irregularmente créditos. Después los que han tomado los créditos y han comprado las casas, etcétera, eso lo vamos a ver con el tiempo. A priori lucen, como vos decías, toda gente solvente, así que suponemos que el crédito lo van a pagar. Lo que hay sí evidentemente es que promover un cambio en la política y en los criterios en los cuales el Banco Nación entrega los créditos y establece o lleva adelante una política de crédito hipotecario para que efectivamente sea en beneficio de la mayoría de la población que necesita estos créditos y no de un pequeño grupo de acomodados, que es justamente lo que tanto denunciaron muchos de los actuales funcionarios del gobierno libertario para criticar al Estado, y ahora se sirven de esas ventajas que el Estado otorga para fondearse y cambiar la casa o mudarse a casas en los countries a muy baja tasa y a muy bajo precio. Gracias, Esteban, por la atención. Gracias a ustedes, hasta luego. Esteban Paulón con nosotros, diputado nacional, que ha hecho un pedido de investigación en el Congreso, mientras, por el lado de lo judicial, se presentaron 3 denuncias penales en Comodoro Pi por estas presuntas irregularidades en los créditos hipotecarios del Banco Nación otorgados a más de 40 funcionarios y legisladores del oficialismo, denuncias que investigarán posible administración fraudulenta, abuso de autoridad y defraudación contra la administración pública por aparentes tratos preferenciales y situaciones que, bueno, deberán los jueces investigar y corroborar, confirmar o desechar.